¿Y si te dijera que una de las cosas más saludables que haces todos los días podría estar envenenando silenciosamente tus riñones? Sí, leíste bien. Eso mismo que te han repetido desde niño, eso que ves en comerciales, en redes sociales, en consejos de nutricionistas improvisados, eso que millones de personas hacen religiosamente creyendo que están cuidando su salud. Puede ser, en exceso, uno de los venenos más peligrosos para tus riñones. Y te voy a dar un dato que probablemente te va a dejar sin palabras. Cada año, miles de personas terminan en hospitales con los riñones colapsados, con confusión mental, convulsiones e incluso en coma, por una intoxicación que ellas mismas provocaron sin saberlo. No por alcohol, no por drogas, no por comida chatarra, sino por algo que casi nadie sospecha. Soy médico, y a lo largo de mi carrera he visto pacientes llegar a urgencias con síntomas extraños, cansancio extremo, hinchazón inexplicable, dolores de cabeza constantes. Y cuando revisamos su rutina, descubrimos el verdadero culpable. Un culpable invisible. Un culpable que está ahora mismo, probablemente sobre tu mesa o dentro de tu botella. En este video, te voy a revelar exactamente cuál es ese veneno silencioso. Cómo destruye tus riñones paso a paso. Cuáles son las señales de alerta que tu cuerpo te está dando y que probablemente estás ignorando. Y lo más importante, cómo proteger tus riñones a partir de hoy mismo, con acciones simples y efectivas que cualquier persona puede aplicar. Pero antes de continuar, necesito pedirte un favor muy importante. Si esta información puede salvar tu vida o la de alguien que amas, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y en los comentarios, escribe la palabra riñones, para que yo sepa que llegaste hasta aquí y puedas recibir más contenidos como este. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que cuidas tu salud. Quiero contarte la historia de Marta. Una historia real que representa a miles de pacientes que he visto a lo largo de los años y que probablemente te va a hacer reflexionar profundamente sobre tus propios hábitos. Marta tenía 47 años. Era una mujer activa, madre de 2 hijos, profesora de escuela primaria. Siempre se había preocupado por su salud. Leía revistas, seguía cuentas de bienestar en redes sociales, hacía caminatas por las mañanas y evitaba las frituras. En resumen, era exactamente el tipo de persona que cualquiera diría que hace todo bien. Un día, leyó en internet que beber 4 litros de agua al día era el secreto para tener una piel radiante, perder peso, desintoxicar el cuerpo y vivir más años. Y Marta, siendo disciplinada como era, decidió seguir ese consejo al pie de la letra. Desde entonces, cargaba con ella una botella enorme a todos lados. En el trabajo, en el auto, en el gimnasio, incluso en la mesa durante las comidas. Bebía, bebía y bebía, con la absoluta convicción de que estaba haciendo lo mejor por su cuerpo. Los primeros meses, se sintió bien. Se sentía más limpia, como ella misma decía. Pero con el paso del tiempo, empezaron a aparecer señales extrañas. Al principio, eran pequeñas. Una ligera hinchazón en los tobillos al final del día. Un cansancio que no se quitaba ni durmiendo 8 horas. Dolores de cabeza que aparecían sin razón aparente, sobre todo por las tardes. Marta pensó que era el estrés del trabajo. Le echó la culpa a la menopausia, a la falta de vitaminas. Incluso compró más suplementos, creyendo que eso la ayudaría. Y siguió bebiendo sus 4 litros de agua al día, religiosamente, porque en su cabeza eso era lo único que estaba haciendo bien. Hasta que una tarde, mientras corregía exámenes de sus alumnos, sintió una confusión mental repentina. No recordaba palabras simples.
Las letras del papel parecían moverse. Se levantó para ir al baño y sintió náuseas intensas. Vomitó. Le dio un mareo tan fuerte que tuvo que sentarse en el suelo. Su hija, que por suerte estaba en casa, la encontró pálida, sudando frío, balbuceando frases sin sentido. Llamó de inmediato a emergencias. Cuando Marta llegó al hospital, los médicos de urgencias pensaron en varias posibilidades. ¿Un derrame cerebral? ¿Un infarto? ¿Una crisis diabética? Le hicieron exámenes de sangre, tomografía, electrocardiograma. Y entonces, los resultados llegaron y sorprendieron a todo el equipo médico. El sodio en la sangre de Marta estaba peligrosamente bajo. Tenía lo que nosotros llamamos hiponatremia dilucional. En palabras simples, tanta agua había bebido durante tanto tiempo que sus riñones ya no podían mantener el equilibrio de los electrolitos en su cuerpo. El sodio, que es esencial para que el cerebro, el corazón y los músculos funcionen correctamente, se había diluido hasta niveles críticos. Su cerebro estaba empezando a hincharse. 1 hora más sin atención médica. Y Marta podría haber entrado en coma o haber muerto. Pero eso no fue todo. Al revisar su función renal, descubrimos algo aún más preocupante. Sus riñones mostraban signos de agotamiento crónico. Los filtros microscópicos que limpian la sangre, llamados nefrons, estaban sobrecargados, inflamados, trabajando muchísimo más de lo que deberían durante años. Marta no tenía insuficiencia renal todavía, pero estaba en camino. Si hubiera seguido con ese hábito unos años más, probablemente habría terminado en diálisis. ¿Y lo más impactante de todo? Cuando le explicamos lo que había pasado, Marta rompió en llanto. No podía creerlo. Pero doctor, me dijo, yo solo quería cuidarme. Yo solo estaba haciendo lo que todo el mundo dice que hay que hacer. Y tenía razón. Ella solo estaba siguiendo un consejo que escuchamos todos los días, en todas partes, sin cuestionarlo jamás. Y aquí viene la parte que quiero que grabes en tu mente, porque es fundamental. Lo que le pasó a Marta no es un caso aislado, no es una rareza, no es algo que le ocurre a una persona entre 1 millón. Al contrario, miles de personas en todo el mundo están haciendo exactamente lo mismo que ella hacía. Todos los días, creyendo que están cuidando su salud, cuando en realidad están destruyendo silenciosamente uno de los órganos más vitales y delicados de su cuerpo, sus riñones. Y lo peor de todo, lo más cruel de esta situación, es que los riñones son órganos que no duelen hasta que ya están gravemente dañados. No te avisan con un grito, te avisan con susurros. Susurros que casi nadie escucha a tiempo. Un poco de hinchazón, un cansancio que atribuyes al trabajo, una orina demasiado clara que crees que es señal de buena hidratación, cuando en realidad es lo contrario. Dolores de cabeza ocasionales, pequeños desequilibrios que, sumados a lo largo del tiempo, se convierten en una bomba de tiempo dentro de tu cuerpo. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, estás pensando, pero doctor, yo siempre he escuchado que hay que beber mucha agua. Me dijeron que tenía que tomar 8 vasos al día. Vi un video que decía que 3 litros es lo mínimo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Esa es exactamente la pregunta que necesitas hacerte. Y la respuesta, la verdadera respuesta, basada en ciencia, la vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Porque lo que Marta hacía, lo que millones de personas hacen ahora mismo mientras ves este video, tiene una explicación médica clara de por qué es tan dañino para los riñones. Y una vez que entiendas cómo funciona realmente el mecanismo de filtración de tus riñones, nunca más vas a ver el agua de la misma manera. Y para entender realmente por qué lo que le pasó a Marta puede pasarle a cualquiera, necesitas conocer algo fundamental sobre tus riñones.
algo que la mayoría de las personas nunca ha escuchado, y que cambia por completo la forma en que deberíamos hidratarnos. Tus riñones son dos órganos del tamaño aproximado de tu puño, ubicados en la parte baja de la espalda, uno a cada lado de la columna, y a pesar de su tamaño modesto, son auténticas máquinas de precisión. Cada día filtran alrededor de 180 litros de sangre. Sí, leíste bien, 180 litros. De esa cantidad enorme, reabsorben casi todo lo útil y eliminan apenas 1 o 2 litros en forma de orina. Es un trabajo microscópico, meticuloso, constante, silencioso. Y es un trabajo que tiene un límite muy claro. Los riñones de una persona sana pueden procesar como máximo entre 0,8 y 1 litro de agua por hora. Esto es lo que los estudios de fisiología renal han demostrado de manera consistente. Si bebes más que eso en un corto periodo de tiempo, tus riñones simplemente no dan abasto. Y lo que ocurre entonces es exactamente lo que le pasó a Marta. El exceso de agua empieza a diluir peligrosamente los electrolitos en tu sangre, especialmente el sodio, el potasio y el magnesio. Minerales que son absolutamente esenciales para que tu corazón lata con ritmo, para que tus músculos se contraigan, para que tu cerebro envíe señales eléctricas coherentes. Cuando el sodio en la sangre baja demasiado, aparece una condición médica muy grave llamada hiponatremia dilucional. Y aquí es donde empieza lo realmente peligroso, porque cuando el sodio baja, el agua empieza a entrar en las células del cuerpo por un fenómeno llamado osmosis. Las células se hinchan. Y si esto ocurre en las células del cerebro, el resultado puede ser catastrófico. Edema cerebral, convulsiones, coma e incluso la muerte. Esto no es una exageración médica. Es lo que ha matado a atletas durante maratones, a soldados durante entrenamientos, a personas que participaron en desafíos absurdos de redes sociales tomando litros de agua en minutos. Y es lo que casi le pasa a Marta, de manera lenta, progresiva, silenciosa, simplemente por seguir un consejo popular. Pero el daño no termina ahí. Porque incluso cuando no llegas a la hiponatremia aguda, el exceso crónico de agua causa algo igual de grave, solo que más lento y más invisible: la hiperfiltración renal. Imagínate que tus riñones son un filtro de café de alta calidad. Ese filtro está diseñado para procesar una cantidad específica de líquido todos los días. Ahora imagínate que decides pasar el doble, el triple, el cuádruple de líquido por ese filtro, día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Qué va a pasar con ese filtro? Se va a desgastar, se va a romper, va a empezar a dejar pasar cosas que no debería y a retener cosas que no debería. Eso es exactamente lo que les ocurre a tus néfrons, las unidades microscópicas dentro de los riñones. Cuando los obligas a trabajar por encima de su capacidad de manera crónica, empiezan a inflamarse, a perder eficiencia, a envejecer prematuramente. Y este envejecimiento acelerado no duele, no lo sientes. No hay síntomas claros durante meses, a veces años, hasta que un día los exámenes de sangre muestran creatinina elevada, urea aumentada, filtrado glomerular disminuido, y ahí, muchas veces, ya es demasiado tarde para revertir por completo el daño. Y el problema se agrava aún más cuando combinas el exceso de agua con otras situaciones comunes. Si tienes presión alta, si tomas diuréticos, si consumes antiinflamatorios con frecuencia, si tienes diabetes, si tu alimentación es baja en sodio por una dieta mal orientada, el riesgo se multiplica, porque todos estos factores alteran la manera en que tu cuerpo regula los líquidos y los electrolitos. Y entonces, el agua que deberías considerar tu aliada se convierte en tu enemiga silenciosa. Ahora, quiero que prestes mucha atención a lo siguiente,
porque esto puede ser la diferencia entre detectar el problema a tiempo o descubrirlo cuando ya es demasiado tarde. Tu cuerpo te está avisando constantemente si estás bebiendo agua en exceso. Solo que la mayoría de las personas interpreta las señales al revés. Déjame explicarte. La primera señal, la más común y la más ignorada, es la orina excesivamente clara, casi como el agua. Mucha gente cree que esto es sinónimo de buena hidratación, pero es todo lo contrario. Una orina sana debe tener un color amarillo suave, parecido al de una limonada diluida. Si tu orina es completamente transparente, significa que tus riñones están siendo forzados a eliminar más líquido del que necesitan, y eso es una bandera roja. La segunda señal es la hinchazón en manos, pies, tobillos y cara, especialmente al final del día. Muchas personas piensan que es por el calor o por estar mucho tiempo de pie, pero cuando bebes más agua de la que tus riñones pueden procesar, el exceso se queda retenido en los tejidos. Es el mismo fenómeno que le ocurría a Marta con los tobillos hinchados. La tercera señal son los dolores de cabeza frecuentes, sobre todo en las tardes o después de beber mucha agua de una sola vez. Estos dolores son provocados por el pequeño edema cerebral que se genera cuando el sodio baja. No llegan a ser peligrosos en el corto plazo, pero son un aviso clarísimo de que algo no está bien. La cuarta señal es un cansancio persistente, inexplicable, que no se quita ni durmiendo bien ni descansando los fines de semana. Esto ocurre porque los electrolitos son los responsables de que tus células produzcan energía. Cuando se diluyen, tu cuerpo funciona con una batería a medio cargar. La quinta señal, más sutil pero igual de importante, son los calambres musculares, los temblores en los párpados, la sensación de debilidad al subir escaleras. Todos estos son síntomas de un desequilibrio de potasio y magnesio que el exceso de agua provoca sin que tú te des cuenta. Y aquí está lo más impactante. Estos síntomas son tan comunes, tan poco específicos, que la mayoría de las personas los atribuye a otras causas. Al estrés, a la edad, al clima, a la mala alimentación, al trabajo. Y siguen bebiendo más agua, creyendo que así van a mejorar, cuando en realidad están echándole más leña al fuego. Es un círculo vicioso que he visto repetirse en mi consulta una y otra vez, con pacientes que llegan preocupados por su salud, pero que nunca imaginaron que el problema estaba justamente en lo que hacían para cuidarse. Por eso es tan importante que entiendas que el agua, como cualquier otra sustancia que entra a tu cuerpo, tiene una dosis correcta. Ni más ni menos. Y esa dosis no es la misma para todos. Depende de tu peso, de tu nivel de actividad física, del clima donde vives, de tu alimentación, de tu edad, de tus condiciones médicas. No existe un número mágico universal. La idea de 8 vasos al día es un mito que se popularizó hace décadas sin ninguna base científica sólida y que ha causado más problemas de los que ha resuelto. Tus riñones son órganos inteligentes. Saben perfectamente cuánto líquido necesita tu cuerpo en cada momento. Y tienen un mecanismo maravilloso para avisarte cuando necesitas más. Se llama sed. La sed no es un enemigo. No es una señal de que ya estás deshidratado, como muchos creen. La sed es tu aliada, es tu termostato interno. Es la forma en que tu cuerpo te dice con precisión exacta cuánto necesita. Ignorarla sistemáticamente y forzar la ingesta de litros y litros de agua es, en muchos casos, ir en contra de la sabiduría natural de tu propio organismo. Y entender esto es apenas el primer paso, porque ahora que ya sabes qué es lo que daña tus riñones y cómo lo hace, lo que realmente importa es saber qué hacer a partir de hoy. ¿Cómo encontrar el equilibrio?
cómo hidratarte de manera inteligente, saludable, protegiendo esos filtros preciosos que trabajan por ti las 24 horas del día. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir ahora. Lo primero que necesitas entender, y quiero que esto te quede grabado para siempre, es que la hidratación no se mide en litros fijos, sino en equilibrio. Tu cuerpo no es una botella que necesita llenarse hasta cierta marca todos los días. Tu cuerpo es un sistema dinámico, que cambia sus necesidades de líquido según el calor, el frío, el esfuerzo físico, la alimentación, la hora del día e incluso tus emociones. Y la buena noticia es que existe una fórmula sencilla, respaldada por la ciencia, que puedes usar desde hoy para saber cuánta agua realmente necesitas. La recomendación más sensata, usada por nefrólogos en todo el mundo, es beber entre 30 y 35 mililitros de agua por cada kilogramo de peso corporal al día. Esto significa que si pesas 60 kilos, tu cuerpo necesita aproximadamente entre 1,8 y 2,1 litros de líquido total al día. Si pesas 80 kilos, entre 2,4 y 2,8 litros. Pero atención, porque aquí hay un detalle crucial que casi nadie menciona. Ese total incluye toda la hidratación que entra a tu cuerpo. No solo el agua pura. Incluye las sopas, los caldos, las frutas, las verduras, los tés, los jugos naturales, la leche, el café, todo cuenta. Y eso cambia completamente el panorama. Porque cuando sumas el agua que ya viene en los alimentos que consumes durante el día, te das cuenta de que probablemente no necesitas beber tantos vasos de agua pura como te han dicho. Una sandía, por ejemplo, tiene más del 90% de agua. Un pepino, un 95%. Una naranja, un 87%. Un plato de sopa puede aportar fácilmente 400 mililitros de líquido. Un yogur, 200 mililitros. Cuando haces las cuentas bien, en un día normal, con una alimentación razonable, ya estás recibiendo entre 800 y 1200 mililitros de agua solo a través de la comida. Lo que significa que, en la mayoría de los casos, beber entre 4 y 6 vasos de agua pura es más que suficiente para estar perfectamente hidratado. Ahora, existen situaciones donde sí necesitas aumentar el consumo. Y es importante reconocerlas. Cuando hace mucho calor y estás sudando, cuando haces ejercicio intenso, cuando tenés fiebre, diarrea o vómitos, cuando estás en altitudes elevadas o en ambientes muy secos, tu cuerpo pierde más líquido y necesita reponerlo. Pero fíjate en el detalle. En estas situaciones, también estás perdiendo electrolitos. Entonces, beber solamente agua pura puede ser contraproducente. Lo ideal es acompañar la hidratación con una pizca de sal, con agua de coco natural, con caldos, o con una rodaja de limón y un poco de sal marina, para que los minerales se repongan al mismo ritmo que el líquido. Existen, por otro lado, momentos donde deberías beber menos de lo que acostumbras. Por la noche, por ejemplo, después de las 8 de la tarde, es mejor reducir el consumo de líquidos, porque los riñones entran en un modo más lento de funcionamiento durante el sueño. Y el exceso de agua a esa hora no solo interrumpe tu descanso con idas al baño, sino que también sobrecarga la función renal justamente cuando debería estar regenerándose. En estado de reposo, cuando no has hecho esfuerzo físico ni has sudado, tu necesidad de líquidos también es menor. Y si tenés alguna condición como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal previa o problemas de presión arterial, la cantidad de agua que podés consumir debe ser siempre supervisada por un médico, porque en estos casos el exceso de agua puede ser fatal. Hay también una señal visual muy simple, muy práctica, que podés usar todos los días para saber si estás hidratándote correctamente: el color de tu orina.
Una orina de color amarillo claro, parecida a una limonada suave, indica una hidratación perfecta. Si es muy oscura, casi marrón o con olor fuerte, significa que necesitas beber un poco más. Pero si es completamente transparente, como agua pura, es una señal de que estás exagerando. Observa tu orina durante el día, especialmente la primera de la mañana y la del mediodía. Ella te va a decir con precisión lo que tu cuerpo necesita. Otro punto fundamental es cómo bebes el agua, no solamente cuánta. Tomar 1 litro entero de golpe, porque te acordaste de que no habías bebido nada, es uno de los peores errores. Los riñones no pueden procesar esa cantidad tan rápido, y el exceso va directo a diluir tus electrolitos. Lo ideal es beber de a pequeños sorbos, distribuidos a lo largo del día. Un vaso al despertar, un vaso antes de cada comida, sorbos durante las actividades, un vaso antes de dormir si hace mucho calor. Así, tus riñones reciben el líquido de manera gradual y pueden hacer su trabajo sin estrés. Y ahora quiero hablarte de los alimentos que son verdaderos aliados de tus riñones. Alimentos que, además de hidratar, aportan nutrientes que ayudan a la filtración y protegen los néfrons. El pepino, por ejemplo, no solo hidrata, sino que tiene compuestos antiinflamatorios que ayudan a limpiar suavemente los riñones. La sandía, rica en licopeno y agua natural, favorece la eliminación de toxinas sin sobrecargar el sistema. Los arándanos y las fresas tienen antioxidantes que protegen las células renales del estrés oxidativo. El perejil es un diurético natural suave que ayuda a la función renal sin agotarla. La manzana, el apio, la zanahoria, todos son alimentos que trabajan a favor de tus riñones cuando son consumidos con frecuencia. Por el contrario, hay cosas que deberías reducir o evitar si querés proteger realmente estos órganos. El sodio en exceso, presente en alimentos ultraprocesados, embutidos, snacks y comidas de paquete, sobrecarga los riñones tanto como el exceso de agua, solo que por el motivo contrario. Los refrescos, especialmente los de cola, contienen ácido fosfórico, que acelera el envejecimiento renal. El alcohol en exceso deshidrata y fuerza a los riñones a trabajar en condiciones extremas. Los antiinflamatorios de uso frecuente, como el ibuprofeno y el diclofenaco, son una de las principales causas de daño renal silencioso en adultos. Y los suplementos sin orientación médica, sobre todo las proteínas en polvo consumidas en exceso, sobrecargan los néfrons de manera crónica. Y finalmente, hay algo que ninguna información en Internet puede reemplazar, y que es probablemente el consejo más importante que te voy a dar en todo este video. Hacete exámenes médicos al menos una vez al año. Un simple análisis de sangre puede medir tu creatinina, tu urea, tu filtrado glomerular. Un análisis de orina puede detectar proteínas, microalbuminuria, alteraciones que indican daño renal temprano, cuando todavía se puede revertir completamente. Los riñones no duelen, no avisan, no te piden ayuda hasta que ya es demasiado tarde. El único camino para cuidarlos de verdad es adelantarte, no esperar a tener síntomas graves para preocuparte. Y si tenés más de 40 años, si tenés presión alta, diabetes, antecedentes familiares de enfermedad renal o si consumís medicamentos de forma crónica, esos exámenes deberían ser 2 veces al año como mínimo. Cuidar tus riñones no es complicado, no es caro, no requiere sacrificios extremos, requiere conciencia, requiere escuchar a tu cuerpo. Requiere desaprender mitos que repetiste durante años y reemplazarlos por hábitos basados en ciencia y en sentido común. Porque al final del día, la salud no está en los extremos. No está en beber 4 litros de agua ni en eliminar completamente la sal. La salud está en el equilibrio.
en escuchar la sed, en variar la alimentación, en respetar los límites de tu cuerpo, en prestar atención a las pequeñas señales antes de que se conviertan en grandes problemas.